hermanos, iniciamos hoy una nueva etapa con la enseñanza de una oración modelo que el Señor Jesucristo dejó cuando aquellos discípulos a quienes estaba enseñando y le dijeron: enséñanos a orar. Entonces el Señor Jesucristo les enseñó a orar a través de una oración modelo que Él dejó y en la cual nos vamos a ocupar hoy. Esta oración modelo ha sido empleada por muchas generaciones y ha sido repetitiva, y lo que el Señor quiere es que nosotros la entendamos no como una oración para estarla repitiendo, sino como una oración en donde están consagrados 6 puntos. Estos puntos, cada uno de ellos los vamos a tratar en esta ocasión. Entonces vamos a iniciar nuestro recorrido por el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, sin lugar a dudas, ha sido una oración que todos hemos rezado y todos hemos tenido en cuenta para ponerla por obra, para hacer cada una de las partes de las que el Señor Jesucristo nos quiso dar a conocer. Entonces, sabiendo que está constituido por estas 6 partes, vamos a ver la primera parte, que es la que está enunciada, en donde nos dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Aquí iniciamos el recorrido por el Padre Nuestro. En este punto, Padre nuestro que estás en el cielo, nos dirigimos a Dios como el Padre Celestial que es. Él siempre ha estado como el gran yo soy. Y nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con respeto, porque Él amerita respeto. A veces nosotros, en nuestras intenciones aquí en la tierra, irrespetamos inclusive a la autoridad. Pero es que aquí no es autoridad física, ni es autoridad que veamos. En este caso es una autoridad que no vemos, pero que sabemos lo que Él ha hecho en toda la creación, pues el universo mismo habla sobre la obra de sus manos, todo lo que Él ha hecho. Entonces, este respeto que le tenemos al Señor es un respeto que es sobre todas las personas, sobre todo un respeto como verdaderamente debe ser respeto a Dios. Este respeto a Dios está muy vinculado con lo que se denomina también el temor a Jehová. Sobre todo en el Antiguo Testamento es donde podemos leer este temor a Jehová. Y cuando se habla de temor a Jehová, es realmente una apreciación que nosotros tenemos respecto a la ley que Él a través de los estatutos estuvo dando, y que la ley consagraba méritos para quien la cumplía, pero también reprimendas o juicio para quien no era el cumplidor de esta ley. Estos estatutos han pasado del Antiguo al Nuevo Testamento, y hoy podemos ver a través de los estudios que hemos llevado a cabo los estatutos que el Señor mismo estuvo dándonos a conocer en el Sermón del Monte. Allá en el libro de Mateo, capítulo 5 en adelante hasta el 7, están consagrados todas las ordenanzas, todos los estatutos que vino unos a ratificar y otros a modificar, pero allí se encuentran todas esta serie de mandatos. Entonces, si vemos en su palabra, en Malaquías 3:5, dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí podemos, a través de este versículo, darnos cuenta de qué es lo que quiere decir cuando se habla del temor a Jehová. Pues estas personas que están haciendo todas estas cosas
que son obras puramente de la carne, no tienen el temor a Jehová y por consiguiente lo hacen con absoluta libertad. Cuando nosotros hemos adquirido un compromiso con alguien, pretendemos cumplirlo. Esa es normalmente la esencia de cuando hemos asumido un compromiso. Todos nosotros, como cristianos, en un momento determinado, cuando Dios nos llamó, nosotros tuvimos oído para Él, escuchamos su voz que nos dijo, sígueme, y nosotros empezamos a seguirlo. Así como en el Nuevo Testamento, como lo hizo con Mateo, aquel recaudador de impuestos, que era un publicano y que dejó todo y siguió al Señor Jesucristo. En nuestro caso también hemos hecho una cosa similar, hemos hecho un compromiso. Inicialmente lo hicimos de manera privada, en oración y únicamente en relación con Él. Luego a través del bautismo nosotros lo hicimos público. Entonces ahí es cuando hicimos un pacto, un contrato en donde nosotros estamos dispuestos a seguir todos los estatutos, todas las normas y todo lo que nos aconseja Dios. Entonces de esta manera podemos ver que el temor a Jehová está en nosotros. Por esa razón nosotros evitamos hacer las cosas que sabemos desagradan a nuestro Dios, porque las sentimos, porque nosotros también hemos considerado que si en verdad somos seguidores del Señor, en nosotros debe también existir ese celo santo por conservarnos en pureza y por no participar de las obras de la carne ni participar de las cosas del mundo. Estamos separados ciertamente. Cuando dice el Señor, sed santos porque yo soy santo, significa esa santidad es el estar apartados para Él, el disponer de nuestra vida para el servicio de Él. Entonces, esto es lo que nos quiere decir Malaquías 3:5 cuando habla de todas aquellas personas que hacen cosas que desagradan a Dios y por tanto al final termina diciendo, no tienen temor de mí. Ese temor es el que hace que nosotros evitemos hacer las cosas que desagradan a nuestro Dios. Más adelante en Proverbios 9:10 también nos está diciendo otro punto de vista respecto al temor de Jehová. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Muchos conocemos este versículo. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mientras más conozcamos a nuestro Dios, nos vamos a dar cuenta de que más alejados estamos si estamos considerando el pecado en nuestra vida. El pecado es antagonista con la presencia de Dios. Si nosotros queremos estar cercanos a Él, tener una relación sana, una relación saludable con Él, es necesario que nosotros estemos completamente apartados de todo lo que significa pecado. Cualquier pecado nos evita esa relación con Dios. Y todos, como conocedores, anhelamos tener la presencia de Dios en nuestra vida en todo tiempo. No es mientras pasa la dificultad o mientras está la aflicción en nuestra vida. No. El enemigo no descansa y él siempre tendrá su mirada puesta en nosotros para que en el momento en que nosotros nos descuidemos, él empezará a usar de lo suyo y tendremos gran pérdida, como nos dice aquella parábola en donde dice que un hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Aquel hombre prudente lo hace semejante a aquel que escuchó la palabra del Señor y la hizo, la puso por obra. No solamente se quedó con saber, sino que en verdad empezó a cambiar su vida de acuerdo a lo que estaba en las Escrituras. Entonces, que nosotros seamos esas personas inteligentes, que si hay temor verdaderamente de Jehová en nosotros, entonces, así como dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, entonces así, de una manera inteligente, de una manera sabia, nosotros pongamos por obra su palabra y nos alejemos del pecado para así
tenerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro único Padre celestial que es, porque no hay otro. No hay otro ser que se pueda asimilar a Él. Nosotros a veces hacemos ídolos, pero no hay comparación. El Señor al que nos estamos refiriendo ahora en el Padre Nuestro es el Señor que ha hecho muchas cosas y que nosotros somos los beneficiados de la ejecución de muchas obras que Él ha realizado. Cuando nos dirigimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, es una oración que está dirigida justamente a Él, al Padre. Nosotros como trinitarios sabemos que son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Son tres personas que cada una actúa de una manera diferente, que tienen funciones diferentes, que actúan en tiempos diferentes y que nosotros debemos no solamente decir Dios, sino saber a qué persona se está dirigiendo en este caso la oración. No está bien el dirigir mi oración al Señor Jesucristo. No está bien el dirigir la oración al Señor Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo Padre nuestro que estás en el cielo. El mismo Señor Jesucristo fue el que nos enseñó que debemos dirigirnos a nuestro Dios como al Padre. Él es la preeminencia. Entonces, esta es la primera etapa, es la primera parte de las 6 en donde podemos concluir que es al Padre a quien debe ir, quien debemos pretender de Él toda enseñanza. Nos dice también en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es un versículo que muchos cristianos lo conocíamos ya. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. La oración es la comunión con Dios, es la comunicación con Él. Y buscar en mi rostro. El buscar el rostro del Señor es apartarnos de toda maldad, es dejar la iniquidad, es hacer justicia, es procurar ir por la senda que el Señor mismo nos ha ilustrado. Y se convirtieren de sus malos caminos, pues todos hemos trajinado y hemos avanzado por un camino que no era el camino que agradaba al Señor. Antes de convertirnos estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, porque no había nada bueno en nosotros. Cada cual hacía lo que bien le parecía, como en el tiempo de los jueces. Todo esto ha cambiado. Ahora quienes pretendemos seguir al Señor Jesucristo, estamos buscando su rostro, estamos orando por aquellas personas quienes tienen dificultad para hacerlo. Entonces, hay como consecuencia de estar haciendo estas tres acciones, orando, buscando su rostro y convirtiéndose de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos. De esta manera sí oye el Señor, porque ve en nosotros el que estamos verdaderamente decididos a hacer cambios en nuestra vida. Oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Esto es lo más magnífico que puede haber, el que Él perdone nuestras culpas, nuestros pecados, todo aquello que nosotros hemos hecho, Él perfectamente nos lo puede quitar y borrar. Y sanaré su tierra, toda nuestra tierra, no solamente en lo físico, la tierra, sino nosotros en lo espiritual venimos a ser tierra también, porque fuimos sacados del polvo de la tierra. Entonces, démonos cuenta que hay mucha profundidad solamente con la iniciación del Padre nuestro que estás en el cielo. Hay mucho que decir sobre el Padre que está en los cielos. Vamos a ver, en segundo lugar nos dice la oración modelo, santificado sea tu nombre. En segundo lugar dice, alabar y dar gracias a Dios por Él y por todo lo que Él ha hecho. En verdad hay muchas cosas que hablar, empezando por la primera palabra que dice alabar y dar gracias.
La alabanza y la adoración para Dios es supremamente importante. Él se mueve en medio de la alabanza y la adoración. Hay muchos milagros que se suscitan solamente con adorarlo y glorificar su nombre, con estar en alabanza. Se suscitan muchas cosas, se curan enfermedades, se libera a la gente de algunas opresiones. Hay muchas cosas que se hacen solamente con adorar a Dios. Él sabe cuál es nuestra necesidad y actúa a favor de nosotros si nosotros procuramos hacer lo que Él nos dice. Él es el autor. Aquí nos habla de que todo lo que ha hecho, Él es el autor de la redención del ser humano. Acordémonos cómo fue el plan de la redención. Él es el autor. Él fue el que se ideó la manera como nosotros pudiésemos vivir nuevamente después de que vivimos como lo estuvo Adán antes del pecado y que murió espiritualmente. Nosotros traemos esa genética de pecado. Entonces es necesario que haya una restauración. Y es aquí donde viene el plan de la redención concebido por el Padre a quien estamos dirigiendo la oración. Entonces, como condiciones para este plan que Él hizo, hay 4 condiciones que son evidentes y que les vamos a exponer ahora porque Él es el autor de esta salvación. Primero que todo, debía ser humano, pues pudiéramos nosotros calificar para ser redentores de la humanidad, porque una de las condiciones era que fuese humano. Bien, en segundo lugar, no tener la simiente de Adán. Entonces ahí sí ya definitivamente no calificamos, porque todos tenemos la simiente de Adán. Todos hemos traído ese pecado original del cual se ha hablado a través de todo el tiempo. Somos portadores del ADN contaminado en pecado. Entonces ya no podría ningún ser humano, no calificaría para ser el redentor de la humanidad, puesto que debe tener una simiente diferente a la del ser humano. Entonces aquí vamos ya clasificando que no todos podemos calificar para eso. En primer lugar, ser humano. El Señor Jesucristo tuvo que venir a hacerse humano, despojándose de su trono, de su gloria, vino a ser humano, nació como un ser humano. Entonces Él calificó para este caso. En segundo lugar, no tener la simiente adámica. Él califica también, porque Él no fue nacido de la genética de José. Él viene de la genética del Espíritu Santo de Dios. Todos sabemos que en la Biblia dice que ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que no tuvo contacto con un ser humano para que la genética pasara a ella. Entonces Él tiene una genética diferente. No tiene la simiente adámica. En tercer lugar, era ofrendar su vida por todos. Pues una madre de pronto da la vida por uno de sus hijos. Si es necesario dar su corazón para que haga un trasplante la ciencia y el cirujano que está a cargo retire el corazón de la madre y se lo ponga al hijo, hasta eso ella podría estar dispuesta para un hijo. Pero ¿qué decir si alguien está solicitando un corazón en una cárcel? ¿Quién estaría dispuesto a dar su corazón? Porque eso significa dar la vida, para que ese corazón que está en buenas condiciones pueda hacer vivificar a otra persona, pueda hacerla prolongar su existencia. Difícilmente se hace, nadie creo que lo hace, que esté dispuesto a dar su vida, que es darle un órgano de su cuerpo para otra persona que de pronto ni lo merece porque es un delincuente, está en la cárcel. Es difícil, por uno. Ahora, que tenga que ofrendar su vida por toda la humanidad, sabiendo lo que esto implica, nadie estaba dispuesto a eso, solamente el Señor Jesucristo. Y por último, el cuarto, era ser capaz de derrotar a Satanás, tener el poder para derrotarlo. Ningún ser humano antes de nuestra redención lo tenía. Ahora
en este momento sí, el Señor nos ha dado la potestad de derrotar al enemigo, pero porque Él cobró nuevamente ese poder, porque estaba en poder de Satanás. Ahora Él, a través de la redención que hizo, ahora nos puede otorgar ese poder también para derrotar al enemigo. Entonces démonos cuenta que este plan perfecto, que por todas partes desde donde se vea es un plan perfecto, fue concebido por nuestro Dios el Padre. Estas son las obras que Él ha hecho y es una de tantas obras que ha hecho, el plan de la redención. Bien, pasamos a leer en Primera de Crónicas 16:25. Dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Habla aquí de muchos dioses, porque es que el hombre nos hemos hecho dioses, no a nosotros mismos, o hasta así. Veíamos en una enseñanza anterior que hubo un hombre que se hizo pasar y que consideraba que él era el Señor Jesucristo encarnado. Entonces nos hemos hecho dioses, unos ídolos y unas cosas que no tienen nada que ver con el Señor Jehová de los ejércitos, con nuestro verdadero Dios. Él es digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Él es el que debe estar en el podio del primer lugar. Cualquier cosa o persona que esté ocupando ese primer lugar en el podio de nuestra vida se constituye en un ídolo. Allí debe estar el Señor, Jehová de los ejércitos, en primer lugar. Si no lo está, revisémonos, porque Él es el que tiene la preeminencia y Él es nuestro Dios, debe estar en el primer lugar. En tercer lugar, dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bien, el hacer la voluntad de Dios y sus planes, sabiendo que Él está al control. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es un poquito difícil porque no estamos acostumbrados en la libertad que nosotros traíamos a estar sometidos a la voluntad de otra persona. No sé, es un poquito difícil al comienzo, porque eso es lo mismo que un animal cuando está en plena libertad. Pongamos el ejemplo de un caballo salvaje, que está en toda su libertad de hacer lo que a él le place. Para que verdaderamente le sea útil al hombre es necesario domarlo, hacer que esa voluntad que tiene el caballito salvaje sea suspendida, que la voluntad del humano sea la que prime sobre la voluntad del animal, que se haga lo que el humano quiere y no lo que el animal quiere. De esta manera podrá ser útil al ser humano. Nosotros también estábamos acostumbrados a hacer cualquier cosa, lo que nos parecía lo hacíamos, sin temor a nada ni a nadie. Ahora que entramos al cristianismo y ahora que conocemos a nuestro Dios, es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Él, porque Él tiene una voluntad para nosotros. Y si nosotros hacemos su voluntad, entonces muchas cosas cambiarán en nuestra vida, porque estamos haciendo su voluntad y Él mira y vela por nuestro bienestar. Podemos ver en Lucas 12:47, dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto lo dice en Lucas el Señor. Recibirá muchos azotes quienes, conociendo la voluntad de Dios y no la hicimos, sino que seguimos haciendo la nuestra, verdaderamente habrán muchos azotes. Aquí en la tierra de corrección y allá en lo alto de los cielos, lamentablemente será para condenación, porque si no atendimos a la corrección aquí en la tierra, más adelante nos vamos a estar en dificultades con el Señor. En Juan 9:31 dice también: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios,
y hace su voluntad, a ese oye. Hacer la voluntad del Señor. Esa es la clave. A ese oye y no a los pecadores. Se dice que pues todos somos pecadores, entonces no nos escucharía. Pero Él escucha la oración de arrepentimiento, de sometimiento de nuestra voluntad a la suya. Él sí la escucha y es la manera en que nosotros podemos entrar en esa dimensión divina. Aquí nos está diciendo, bueno, pues hay dos vías, como lo vemos en la gráfica. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y Él también quiere. Si estas dos cosas coinciden, entonces estaremos en buen camino y estaremos haciendo su voluntad, sometiendo nuestros apetitos y nuestros requerimientos en lo propio. Esdras 10:11 nos dice, ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Esto estaba hablando Esdras para su nación. Las mujeres extranjeras siempre han sido una dificultad para el ser humano, sobre todo para nosotros los varones. Aquí en este caso podemos aplicar esto de mujeres extranjeras a las mujeres que no son de nuestro pueblo. Nosotros pertenecemos al pueblo del Señor. Somos gentiles, pero ahora, gracias a la obra que hizo nuestro Dios el Padre de la redención, ahora somos hijos de Dios también por adopción, no por sangre, porque no tenemos sangre judía, pero sí nos dio el espíritu de adopción para que nosotros podamos ser pueblo suyo también. Entonces, ahora que somos pueblo suyo, podemos entender que estas mujeres extranjeras a las que hace alusión antiguamente eran las mujeres de otra tribu, pero en nuestro campo es a la mujer que de pronto es nuestra vecina, la cual no se ha convertido, a la cual hemos compartido pero no ha querido escuchar la voz de Dios. Ella se constituye en una mujer extranjera porque no es de nuestro pueblo. Si nuestro pueblo es un pueblo gentil adoptado a través del espíritu de adopción, ella no lo es, entonces se constituye en extranjera. Y todos sabemos las diferentes precauciones que el Señor estaba manifestando para que tuviésemos cuidado con esas mujeres, porque ellas podrían desviar nuestra mirada de nuestro Dios a los ídolos que ellas tienen. Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo el hacer la voluntad de Dios. Esto hace que en verdad nosotros estemos bien con el Señor. Bien, pasemos a la cuarta parte. La cuarta parte dice, danos hoy el pan de cada día. Sencillo y corto. Significa pedir a Dios por todas nuestras necesidades. Y todos sabemos que en verdad tenemos muchas necesidades de unas y de otras. Hay una pirámide que es muy conocida por las personas quienes procuramos saber un poquito más de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces hay una pirámide que la hizo Abraham Glasgow, que en primer lugar consta de 5 niveles. El primer nivel, que es lo más básico, él las determina como esas, necesidades básicas o fisiológicas, que es como la necesidad del alimento. Nosotros tenemos necesidad de alimentar a nuestro cuerpo, tenemos necesidad de tomar agua, tenemos la necesidad de alimentarnos bien, tenemos la necesidad de estar durmiendo, de estar descansando. Son necesidades básicas que perfectamente le podemos pedir a nuestro Dios que Él supla estas necesidades. A veces que tenemos insomnio, Señor, ayúdanos a conciliar el sueño porque lo necesitamos. Nuestra capacidad celular está en mínimos, necesitamos que a través del sueño haya la regeneración y mañana podamos despertarnos con vitalidad nuevamente para poder seguir haciendo las cosas. Entonces, son necesidades básicas. En segundo nivel está la seguridad y la protección que todos necesitamos. Seguridad
porque estamos en un mundo incierto y en cualquier momento puede suscitarse un accidente y entonces, Señor, necesitamos también de esa seguridad, de la protección de Dios. Dios es el único que nos puede proteger sobre toda adversidad, entonces podemos pedir dentro de estas necesidades también que supla nuestra protección, porque la necesitamos, y la seguridad que nosotros tenemos para no fallarle a nuestro Dios y no dar de pronto campo que el enemigo pueda involucrarse en las cosas nuestras. En tercer nivel están las necesidades sociales. Estas necesidades están abarcando como el que nosotros recibamos siempre un estímulo de parte de otras personas. Bien, muchacho, un espaldarazo, bien, lo está haciendo bien. Eso anima y eso como que vitaliza el que nosotros podamos seguir haciéndolo, el animarnos los unos a los otros. Pues por la rutina a veces caemos en ese desánimo, pero cuando hay personas que nos están animando, quienes estemos recibiendo un estímulo de parte de ellos, es muy bueno. Necesidades sociales también, como por ejemplo la necesidad que todo hombre tiene de una mujer en su parte afectiva. Cuando niños necesitamos de la mamá, ella es nuestra protectora. Cuando estamos más grande, ya de adultos, necesitamos a una compañera, y ese no puede ser sustituida esa necesidad sino con la compañera. Dios nos ha dispuesto de esta manera, que cuando estemos grandes nos apoyemos en una mujer, porque ella irá a ser nuestra ayuda idónea. Son necesidades sociales. En un cuarto nivel están las necesidades de la estima, es decir, que hayan logros, que hayan metas que nosotros podamos hacerlo, que si me propuse tal cosa y la logré, hay un estímulo grande para mí porque se logró, porque con la ayuda de Dios se pudo hacer. Entonces esta necesidad de la estima es fundamental. Y por último, el último nivel de necesidades que este estudioso Abraham Glasgow hizo es la autorrealización. Autorrealización en cuanto se refiere a los planes y los objetivos que nosotros propusimos desde un principio como un plan de vida y que lo pudimos realizar. Normalmente está acompañado con Dios, porque sin Dios nada hubiera sido posible. Esta autorrealización sí se hizo, pero con su ayuda. Entonces, para todos estos niveles, en cada una de estas necesidades, podemos pedirle a Dios. Él dice en su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es una petición que hay que hacerle. Todas estas necesidades pueden ser suplidas por Él. Él tiene un almacén grande que se llama su providencia, en donde existe todo lo que nosotros necesitamos, y lo tiene en abundancia, no hay escasez. Cuando a Él le pedimos, no es que no nos envíe las cosas porque no existen, no, las cosas existen y sobradamente. Él tiene reservas en sus almacenes como para darle a todo el mundo que lo solicite lo que Él considera que debamos tener. Bien, ahora pasando en Filipenses 4:6, respecto a la petición, también nos está diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Después de que hayamos hecho nuestra petición a Dios, que no se nos olvide ofrecer nuestra gratitud por lo que aún no hemos recibido. Pero sabemos que si nosotros estamos haciendo las cosas bien, Él estará agradado con nuestro comportamiento y suplirá nuestra necesidad. Entonces, por esa razón, por fe, ya empecemos a darle las gracias, porque aunque no lo tenemos en el momento, por fe sabemos que lo vamos a recibir si tenemos la absoluta convicción de que nuestra relación es una relación saludable, una relación sana con nuestro Dios, una relación íntima con Él. Entonces sabremos en nuestro corazón y
entonces sí le podemos estar dando las gracias por las necesidades suplidas, las cuales hemos pedido. Bien, pasamos ahora al quinto lugar. En el quinto lugar está: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es confesar nuestros pecados y arrepentirnos por ellos. En verdad, este arrepentimiento y el estar confesando nuestros pecados tiene mucho que ver con nuestra estabilidad y con nuestra permanencia en nuestro Dios. En Isaías 1:18 nos dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es decir, pongámonos bien con nuestro Dios, saldemos nuestras deudas. Si nuestro pecado, ahora continúa diciendo, si vuestro pecado fuese como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Verdaderamente es una invitación a que nosotros nos pongamos a cuentas, de que nosotros confesemos nuestro pecado, nos pongamos a cuentas con Él, que si fuese rojo nuestro pecado, como blanca lana irá a quedar. Con la grana y el carmesí eran tinturas que en la antigüedad se usaban y que el quitarlas era supremamente difícil porque eran tinturas que se impregnaban a la tela. Entonces, para nosotros es imposible quitar esas manchas, pero el Señor aquí nos dice que si fuese así como la grana, como la nieve irán a ser, o como la blanca lana. Él quita, borra, retira todo nuestro pecado. Entonces, esta es otra de las maneras en las que nosotros debemos hacer esta oración, verdaderamente aplicando estos 6 principios que estamos viendo. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una reiterativa manifestación de que Él nos puede perdonar si nosotros disponemos nuestro corazón para esto. El verdadero perdón implica no solamente el reconocer que hemos ofendido a Dios con nuestros actos, sino a una segunda instancia el no repetir estas acciones, el no volver a hacer estas cosas por las cuales nos estamos arrepintiendo, porque si las volvemos a hacer no es un arrepentimiento genuino, será un remordimiento de conciencia que no pasa más allá del techo. Pero cuando hay verdadero arrepentimiento es para nunca más volverlo a hacer. Y por último, en el 6º lugar dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Significa el pedir la protección contra las tentaciones y los males de cada día. Pues estamos en un mundo en donde el enemigo está tentándonos continuamente en muchas áreas de nuestra vida. Pues digamos, alejado de nosotros el que hayamos tenido tentaciones. Las hemos tenido. No por el hecho de ser cristianos dejamos de sentir tentaciones y de sentir que el enemigo nos está oprimiendo y nos está llamando la atención. Pero es aquí donde nosotros debemos de estar serenos para no dar ocasión a que el enemigo tome ventaja. En la palabra del Señor dice en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, aquí el varón estará también refiriéndose a la varona, a la mujer. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces habla de una prueba. Y esa prueba es la tentación, el que nosotros podamos superarla, el que no accedamos a la tentación del enemigo. Si nosotros accedemos o soportamos esa tentación, estaremos agradando a Dios y habremos superado la prueba. Pero si sucumbimos, si damos ocasión a que el enemigo vaya ganando más ventaja en nuestra vida, entonces estaremos en graves dificultades porque la tentación estará en nosotros y entonces empezaremos a hacer cosas que no debíamos haber hecho por el temor a Dios.
Entonces démonos cuenta, hermanos, que el Padre Nuestro tiene muchas cosas que ver, hay muchas... no es la forma de estar una oración común y corriente, que es una sola oración y que para repetirla no, es la oración modelo. El Señor nos ha enseñado que es un modelo, que nosotros podemos sacar esas 6 partes, descomponerla y empezar a mirar cada una de esas partes, porque normalmente las aflicciones de cada persona son diferentes a las de otra. Entonces no vemos el por qué se tenga que emplear la misma oración una persona que tiene una necesidad de una índole con otra persona que tiene otra necesidad muy diferente y estén apelando a la misma oración. Entonces es diferente, hagamos las oraciones adecuadamente como el Señor nos ha enseñado, de que es el abrir, el darle apertura a nuestro corazón para hablar con Él y pedirle todo lo que nosotros necesitamos. Hermanos, muchas gracias por su atención. El tiempo se nos ha terminado. En una ocasión seguiremos hablando respecto a las implicaciones del Padre Nuestro. Vamos a hacer una oración para que el Señor alumbre nuestro entendimiento y podamos seguir haciendo su voluntad. Padre bendito del cielo, gracias Padre Santo por tu amor, por tu bondad, por tu grande misericordia y porque tú, Señor, has colocado en cada uno de nosotros el temor a Jehová, ese temor reverente que hace que nosotros no sucumbamos ante el pecado, sino que nos protejamos y que estemos siempre alertas a cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Oro por todas estas personas quienes nos están viendo, para que en ellos también podamos diferenciar una cosa de la otra, cuando el enemigo está atacando y cuando nosotros en verdad tenemos la necesidad y que estamos suplicando a Dios que Él sea nuestro protector y nuestro proveedor de todo cuanto hemos de necesitar. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Dios los guarde, hermanos.